Bueno, muy buenos días para todos y para todos los catequistas que participan de la formación aquí en Guadalajara en el Instituto Superior de Catequética, Centro de Estudios para la Nueva Evangelización. Soy Manuel José Jiménez Rodríguez, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, coordinador actualmente de los proyectos de iniciación cristiana en esta ciudad. Vamos a compartir en estos diálogos 3 desafíos de la iniciación cristiana y la catequesis en este contexto de nueva evangelización. Cuando hablamos de nueva evangelización, pensemos todos en cómo llevar a cabo esta labor de iglesia de acompañar a aquellos que quieren llegar a ser discípulos de Jesús en unas condiciones totalmente nuevas, condiciones socioculturales, políticas, religiosas, antropológicas y culturales. Es decir, cómo anunciar el Evangelio a los hombres y mujeres de hoy. Vamos en 3 momentos, a hablar de 3 desafíos. Uno primero que tiene que ver con la teología de la iniciación cristiana. Uno segundo relacionado con la iniciación cristiana en el proceso evangelizador. Y el tercero acerca de la comunidad cristiana como la comunidad gestante de discípulos. Vamos entonces a mirar el primero. Contar con una adecuada teología de la iniciación cristiana. Tenemos una afirmación del Directorio General para la Catequesis en el número 9. Únicamente si desde el principio se entiende con rectitud la naturaleza y los fines de la catequesis, como también las verdades y valores que deben transmitirse, podrán evitarse defectos y errores en esta materia. Fijémonos que el Directorio General para la Catequesis es claro. Es necesario que nosotros los catequistas, los agentes de evangelización, conozcamos adecuadamente la naturaleza y los fines de la catequesis. Porque ¿qué acontece hoy día? Que entre nosotros no hay claridad en el concepto. O solemos llamar catequesis a todo lo que hacemos en la iglesia, o las prácticas de iniciación cristiana que llevamos a cabo hoy día en nuestras comunidades no corresponden de modo adecuado a la teología. ¿Qué quiere decir eso segundo? Quiere decir que en nuestras comunidades podemos realizar actividades, acciones que tienen que ver con la iniciación cristiana. Podemos hacer bautismos, por ejemplo, podemos hacer primeras comuniones y confirmaciones. Pero el hecho de que tengamos esas actividades en nuestras comunidades no quiere decir que tengamos una iniciación cristiana, porque una revisión de esas prácticas nos permitirá decir que no corresponden a la teología de la iniciación cristiana. Y también hemos de ser conscientes que, aunque es una expresión dicha en el año 2007, los obispos latinoamericanos en Aparecida nos dicen que en nuestros países la iniciación cristiana es pobre y fragmentada. Otros analistas a este respecto dicen que la realidad es que en nuestros países no tenemos una pastoral de iniciación cristiana. Entonces, eso pide de parte de todos nosotros, sacerdotes, presbíteros, obispos, religiosos, religiosas, catequistas, laicos, conocer de modo adecuado la teología de la iniciación cristiana. Cuando hablamos de iniciación cristiana, estamos hablando de la conjunción y articulación de todos y cada uno de estos elementos. El primero que tenemos nosotros que considerar, la iniciación cristiana es un don de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que es Dios quien llama, que es Dios quien toma la iniciativa, que es Dios quien nos transforma, que es Dios quien nos hace partícipes de su amor y de su salvación en la persona de Jesucristo. Pero ese Dios que llama, que invita, que convoca, pide de parte de cada uno de nosotros
una respuesta libre, en libertad a ese llamado. Es lo que llamamos aquí, la iniciación cristiana pide una respuesta humana de conversión al don de Dios. Cuando decimos respuesta humana, estamos diciendo que es una respuesta libre, consciente, madura, asumida desde lo más profundo del corazón. Cuando hablamos de respuesta humana, estamos diciendo que esa persona que, mediada por una comunidad, que sería el tercer elemento, abre su corazón a dejarse transformar por la acción del Espíritu de Dios. Por eso podríamos decir en principio que la pedagogía de la iniciación no es otra cosa distinta que acompañar un corazón, una vida, para que se disponga a la acción del Espíritu Santo en su vida. El tercer elemento, la iniciación cristiana, es mediación de la iglesia. Es decir, es toda la acción de la iglesia, toda la pedagogía que ella pone. En el caso de la iniciación cristiana es una pedagogía catecumenal para que se dé este encuentro entre Dios y el ser humano. Lo que nosotros hacemos como catequistas es servir de mediadores, de acompañantes de estas personas para que puedan ellas abrir su corazón a la acción de Dios. Por eso veremos más adelante en el tercer desafío la importancia de la comunidad. Si bien es cierto que es un llamado a cada uno de nosotros y hemos de darlo de modo personal, es una respuesta que damos siempre en la comunidad, desde la comunidad y acompañados por la comunidad. El tercer elemento, o el cuarto elemento fundamental, perdón, es el misterio pascual, es el núcleo de la iniciación cristiana. Cuando hablamos de esto, no estamos diciendo que el único anuncio que hacemos es la muerte y resurrección de Cristo. Lo que estamos diciendo es que la iniciación cristiana, a semejanza de las iniciaciones sociales, antropológicas, religiosas de todos los tiempos, se orienta o tiene como finalidad un cambio interior, un profundo cambio interior, una muerte ontológica, como llaman los estudiosos de lo religioso, una mutuación radical de la vida. En el caso cristiano, estamos hablando de ese morir a un resucitar con Cristo. Estamos hablando de un nuevo nacimiento. Entonces la iniciación cristiana tiene como propósito, digámoslo así, de fondo, es que la persona acompañada por la iglesia acoja el llamado de Dios y muera a una vida que no es de Cristo, resucite o nazca a una vida en Jesús. Esto, en otros términos quizás más sencillos, hablamos nosotros hoy día de el encuentro con Cristo. Que todo lo que hagamos, que toda la pedagogía que usemos, que todos los propósitos que tengamos sea tener un encuentro verdadero y auténtico con la persona de Jesucristo. En quinto elemento, tenemos que reconocer que la iniciación cristiana implica 3 itinerarios: un itinerario espiritual, uno sacramental y uno catequístico. Fijémonos entonces que lo primero que podemos observar acá es que entre catequesis e iniciación cristiana no son sinónimos. La iniciación cristiana es todos estos círculos que vemos aquí y la catequesis es un elemento entre ellos. La catequesis entonces es, junto con los sacramentos, lo que la Iglesia hace para favorecer ese encuentro espiritual de una persona con Jesús, con el Dios Padre, y que le acompañe en su transformación interior. ¿Qué quiere decir eso? Que catequesis, o sea, anuncios, palabra, mensaje y sacramentos y la ritualidad de la iniciación cristiana está en el servicio del encuentro con la persona de Jesucristo. Por eso, la expresión más adecuada para entender qué es catequesis es: la catequesis es una acción al servicio de la iniciación cristiana. Pero la catequesis no solo, la catequesis junto con los sacramentos, la liturgia, la oración, todo ello al servicio del encuentro con Jesús. Y finalmente, la importancia de la comunidad cristiana. Más adelante veremos cómo la comunidad cristiana es el sujeto gestante donde nacen, forman y crecen los discípulos de Jesús.
¿Qué pide entonces de parte de nosotros todo esto? Pide que, como lo decíamos al comienzo, tengamos cada vez mayor claridad acerca de toda esa teología, de modo tal que nuestras prácticas pedagógicas de iniciación, que es lo que llamamos aquí mediación de la Iglesia, respondan a todos estos elementos. Porque en el fondo la catequesis nuestra, como la hacemos hoy, no refleja toda esta dinamicidad, realidad, complejidad de la iniciación cristiana, sino que se está limitando aún hoy día, con todo el desgaste que eso ya tiene, tanto para las personas como para las comunidades, o los pocos resultados que nosotros podemos encontrar en ello, sigue siendo una catequesis doctrinal, nocional, y aunque utilizamos mucho la palabra proceso, la verdad es que nos cuesta un trabajo grande todavía poder acompañar a las personas con una pedagogía verdaderamente catecumenal al encuentro con la persona, con Cristo. Entonces, la importancia que todos los agentes de evangelización tengamos una adecuada teología, de modo tal que evitemos mantener esa práctica que el Papa Francisco denuncia en el documento Evangelii Gaudium. Como siempre lo hemos hecho así, mantengamos las cosas así. Eso nos hace caer en la improvisación, en el activismo, y los resultados pedagógicamente humanos pues son totalmente inoperantes e ineficaces. Con esas prácticas no hacemos nada más sino seguir alimentando la situación de bautizados que no viven una verdadera adhesión con Jesús, que no han tenido un verdadero encuentro con Cristo. A todos ustedes entonces, gracias por participar de este momento, y la invitación es a que busquemos y contemos con todos los recursos necesarios que nos permitan a todos nosotros, catequistas y agentes de pastoral, contar con una adecuada teología de la iniciación cristiana. Bueno, de nuevo, un saludo cordial para todos. Vamos ahora en este encuentro a abordar el segundo desafío. Recordemos el primero, contar todos con una adecuada teología de la iniciación cristiana. Y el segundo, muy articulado con ese, comprender la iniciación cristiana como momento fundamental del proceso evangelizador. Hoy día la Iglesia, cuando habla de evangelización, nos está diciendo que evangelizar es una acción rica, compleja, gradual y dinámica. La gradualidad del proceso obedece a acompañar a las personas y a los grupos humanos en sus situaciones diversas frente al Evangelio y frente a la Iglesia. Eso quiere decir que no todos los grupos humanos ni todos los seres humanos estamos en la misma situación frente a la palabra de Jesucristo. Habrá algunos que se puede decir que su situación frente a la palabra de Jesús es estar en situación de acción misionera. Habrá otros que se dirá que están en situación de acción de iniciación. Y habrá otros grupos humanos o personas que están en situación de acción pastoral. Podremos decir que la acción misionera es una situación del despertar religioso, pero habrá personas que pueden estar en situación de desinterés frente a lo religioso. La acción de iniciación son aquellas personas que han acogido la invitación, el llamado a seguir a Jesús y quieren asumirlo de un modo libre y convincente. Y la acción pastoral sería la situación de aquellas personas que, habiendo terminado su iniciación, están llamados a un crecimiento continuo y permanente. Entonces vemos que la acción de iniciación la encontramos como una acción de medio entre la acción misionera y la acción pastoral. La acción misionera tiene como propósito despertar y suscitar la conversión de adhesión inicial y fundante. Es decir, aquellas personas que están en situación de desinterés, de despreocupación frente a lo religioso, el testimonio, la presencia y una acción que se llama primer anuncio en la vida de la comunidad, los convoca, los invita, los llama a seguir a Jesús.
con el propósito, el deseo de que esas personas, acogiendo esa llamada, den lo que se conoce como una primera conversión de adhesión inicial y fundante. Quienes han acogido y han dado esa respuesta, la comunidad los acoge en un segundo momento, que sería el momento de iniciación, y fijémonos que su propósito es estructurar y fundamentar esa conversión de adhesión, es darle las bases, es desarrollarla, es explicitarla, es consolidarla aún más, de modo tal que durante un largo, intenso e integral proceso formativo, que sería un verdadero catecumenado, lleguen a una profesión de fe madura y explícita. La iniciación cristiana no dura toda la vida. Un catecumenado convenientemente, de hecho, puede estar entre 3, 4 o 5 años. Quienes la terminan se vinculan de modo permanente a la vida de la comunidad para educar y alimentar permanentemente la conversión y la fe. Entonces, fijémonos, si las situaciones frente al Evangelio no son las mismas, algunos están en situación de inicio, otros de desarrollo gradual y otros de crecimiento permanente, lo que estamos diciendo es que la Iglesia acompaña esas situaciones con pedagogías distintas. La acción misionera con la pedagogía del primer anuncio, la acción de iniciación con la pedagogía propia de la iniciación cristiana, con todos los elementos teológicos que hablamos en el encuentro pasado, y la acción pastoral con todo aquello que tiene que ver con el crecimiento permanente en la fe. Esta frase del Directorio General para la Catequesis de número 57 sintetiza muy acertadamente esto que decimos. El ministerio de la palabra está al servicio del proceso de conversión plena. El primer anuncio tiene el carácter de llamar a la fe. La catequesis y la iniciación cristiana de fundamentar esa conversión, estructurando básicamente la vida cristiana. Y la educación permanente en la fe, el carácter de ser alimento constante que todo organismo adulto necesita para vivir. Entonces fijémonos que es acompañar lentamente, poco a poco, gradualmente, la conversión, para que pueda vivirse la vida conforme a la persona de Jesucristo. Esto nos hace notar un elemento importante. Si el primer instante es lo que se llama acción misionera de primer anuncio, este numeral 62 del Directorio para la Catequesis es un criterio pedagógico fundamental para todos hoy día. Solo a partir de la conversión y contando con esa actitud interior, la catequesis puede desarrollar su tarea de educación específica en la fe. ¿Qué es lo que acontece hoy entre nosotros? Como damos por supuesta esta conversión, o no la hemos suscitado, o no la hemos acompañado, la iniciación cristiana se reduce a una mera formalidad y no lleva a cabo su tarea de ser un momento estructurante esa conversión, porque esa conversión no existe. Quizás aquí hay uno de los grandes problemas pedagógicos que nosotros tenemos. Creemos que esa conversión se da, que esa conversión existe, y quizás por eso nuestra mayoría de catequesis se limitan a instruir, a enseñar doctrina, a moralizar la vida de la gente, a que la gente aprenda nuevas prácticas, todos los vemos requisito, pero como veíamos en la teología de la iniciación cristiana, no acompaña esa libertad para abrirse al don de Dios, porque damos por supuesta esta primera conversión. Por eso, principio clave para trabajar la pedagogía de iniciación es no dar por supuesta la conversión. Y debido a ello, hoy día se ha vuelto recurrente citar a un padre de la iglesia del siglo III llamado Tertuliano, que en los orígenes de la iglesia usaba esta expresión: cristiano no se nace, sino que se hace. Es decir, llegamos a ser cristianos. No somos cristianos por el hecho de nacer en México, de nacer en Colombia, sino que somos cristianos porque una comunidad ha anunciado, ha proclamado, ha testimoniado, ha celebrado, ha vivido a Jesús, ha convocado, y la persona en su libertad ha dado esta respuesta de conversión. Por eso no se nace, sino que se llega a ser cristiano. ¿Cómo entender esa conversión de la que estamos hablando?
El Papa Benedicto, en un documento que se llama Deus Caritas Et, o sea, Dios es amor en el número 2, trae esta frase que también se ha vuelto ya recurrente en los encuentros de pastoral, de evangelización, y quizás ustedes también ya la conocen. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es decir, fijémonos, no nacemos cristianos, sino que comenzamos a ser cristianos cuando tenemos este encuentro con la persona de Jesucristo. Pero no cualquier tipo de encuentro, sino fijémonos lo que dice, da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es decir, esa conversión de adhesión lo que busca es que el ser humano tome esa decisión en libertad de seguir a Cristo, de vivir a Cristo, de orientar toda su vida a partir de Él. Como decíamos, si no se ha dado esta conversión de adhesión, si no existe en los que participan de la catequesis, trátese de adultos, jóvenes o niños, la catequesis va a quedar en una mera instrucción, en una mera formalidad y no va a realizar su verdadero cometido pedagógico, que es esa transformación espiritual, eso abrir el corazón para dejarnos transformar por Dios. Este elemento, este desafío, como lo hemos conversado, de comprender la iniciación cristiana como momento fundamental del proceso evangelizador, vea que nos permite entonces ver que la acción de iniciación tiene un momento previo, que es ese momento previo misionero y de conversión. Y tiene luego un momento posterior, que es toda la educación permanente. ¿Qué significa eso? Que si este momento previo no existe, la iniciación no se puede realizar de modo conveniente y por lo mismo, pues tampoco habrá un momento de crecimiento permanente y de comunidades. Rápidamente podríamos hacer un diagnóstico de nuestra situación pedagógica evangelizadora. Como no tenemos un primer anuncio adecuado con una conversión, no contamos con una buena iniciación y por lo menos nuestras comunidades y nuestra vida cristiana es frágil, no madura, no creíble y no convincente. O podríamos también decirlo al contrario, como no tenemos una vida cristiana y comunidades maduras, creíbles y convincentes, no contamos con una buena iniciación y por lo mismo porque no hay un primer anuncio. Ahora bien, la acción de iniciación, fijémonos que es una acción importante porque sin ella el primer anuncio queda infecundo y sin ella no tenemos comunidades ni cristianos maduros en la fe. ¿Qué buscamos con esto? Que nosotros los catequistas tengamos una mirada más amplia de lo que es nuestra acción. Nosotros siempre nos quejamos y le decimos a las personas que lo que hacemos no es para la primera comunión, no es para el bautismo, no es para la confirmación, pero en el fondo sabemos que lo que estamos haciendo es eso, preparando para la primera comunión, preparando para la confirmación, preparando para el bautismo. Y lo hacemos porque no pensamos nuestra acción en toda esta dinámica. Fijémonos que si lo entendemos desde aquí, nuestra labor como catequistas no es preparar a la primera comunión, es acoger a las personas que han dado esta primera respuesta, acompañarlas a través de la expresión del querigma para que puedan consolidar esta conversión primera y se sientan llamados a madurar de modo permanente en ella. Los sacramentos de iniciación están al servicio de esta consolidación y de esta maduración. Entonces, sintéticamente, si logramos entender este proceso evangelizador, entenderemos que nuestra acción es mucho más amplia que preparar unos cuantos encuentros para las primeras comuniones, para las confirmaciones o para los bautismos. Así sea que en algunas partes eso dure un año, en otras partes puede durar 3 años. El problema no está ahí si dura 1, 2, 3 años, sino el sentido más grande de lo que somos y de lo que hacemos. Bueno, de nuevo un saludo para todos, mucho gusto en seguir compartiendo con ustedes estos desafíos de la catequesis y la iniciación cristiana en este contexto de nueva evangelización. Vamos ahora a conversar del tercer desafío, la comunidad cristiana como sujeto de la iniciación cristiana. Antes de hablar de él, recordemos los otros dos. El primero, contar con una adecuada teología de la iniciación cristiana. El segundo,
conocer el proceso evangelizador y entender lo propio de la iniciación cristiana en él. Y ahora ese tercero, acerca de la comunidad. Este quizás es uno de los desafíos más fuertes, pero de los que menos somos conscientes. Quizás el segundo desafío de la conversión, bien o mal lo experimentamos, lo sentimos, cuando revisamos nuestras propias motivaciones interiores de por qué hacemos y somos lo que hacemos en relación con Jesús, o las motivaciones que traen las personas para acudir a nuestras parroquias y comunidades, a lo que llamamos hoy día preparaciones a los sacramentos de iniciación. Pero así como como podemos dar por supuesta la conversión, también podemos dar por supuesta lo comunitario. Y lo comunitario no podemos darlo por supuesto. ¿Qué es lo primero que podemos considerar? Que nuestras comunidades también son frágiles. Hay una fuerte debilidad y una inmensa fragilidad comunitaria. Si lo reducimos o lo miramos de la realidad parroquial, la pregunta que nos hacemos es ¿qué tanto nuestras parroquias son en verdad comunidades de fe o son más bien instituciones que prestan servicios de lo religioso? Estudios que miran la vida de la parroquia hablan que si bien la parroquia sigue siendo necesaria en la labor evangelizadora, que la parroquia está llamada a ser una verdadera comunidad cristiana, que la parroquia tiene que renovarse, todavía nuestras parroquias se siguen caracterizando por ser demasiado burocratizadas, clericalizadas y vistas por la gente e incluso entendidas por nosotros como un lugar que presta servicios religiosos a la gente de la ciudad. Aparecida en la conferencia de los obispos del año 2007, habla de una necesidad urgente de la renovación de la parroquia. Y creo que los catequistas tenemos que ser conscientes de esta articulación. La renovación de la parroquia depende mucho de la renovación de la iniciación cristiana. Y la renovación de la iniciación cristiana depende mucho de la renovación de la parroquia. O sea, mientras la parroquia sea un lugar de servicios religiosos, donde la gente va, viene, acude, se le acompaña en eso, pero no una verdadera comunidad de fe, va a ser muy difícil que lleguemos a hacer de la iniciación cristiana toda esa teología que hablamos en el primer desafío. Otros elementos que también hacen ver la fragilidad comunitaria en la vida como en lo religioso es comprender las nuevas búsquedas de lo religioso en las sociedades contemporáneas. Lo religioso toma cada vez más características del privatizarlo, de individualizarlo y de desinstitucionalizarlo. Es decir, lo comunitario no interesa, lo comunitario no existe. Interesa es buscar una relación casi muy particular, muy privada, muy individual y sin comunidad entre el yo del creyente y Dios. Casi como que la manera de hablar de esto es decir, ese es un asunto entre Dios y yo y nadie más. Y desde esta lógica, la gente pide, solicita primeras comuniones, solicita confirmaciones, solicita bautismos, si hablamos de los sacramentos de iniciación, pero lo mismo puede aplicarse para las demás situaciones como pedir eucaristías o matrimonios en la vida de nuestras parroquias. Digamos que lo religioso hay una tendencia fuerte a vivirlo sin comunidad, a tomar distancia de la comunidad, y las motivaciones que la gente trae son poco o nada comunitarias. Es por eso que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 92 nos va a decir a todos nosotros, no nos dejemos robar la comunidad. Y fijémonos que hablando de esas prácticas individualizadas, subjetivizadas, desinstitucionalizadas de lo religioso, trae una serie de frases que son interesantes para pensar en eso. La fe no es únicamente una acción individual que se hace en la intimidad del creyente, no es una relación exclusiva entre Dios el fiel y el tú divino, entre un sujeto autónomo y Dios. No es una mera confesión que nace del individuo y no es algo privado, una concesión individualista, una opción subjetiva. Todo esto lo dice también el Papa
en un documento sobre la fe llamado La Luz de la Fe 39 y 22. ¿Qué es lo que el Papa quiere decirnos con esto? Que atención, catequistas y agentes de evangelización. Las motivaciones o la manera de entender lo religioso puede ser pero ya veíamos en el primer desafío que la comunidad cristiana es el sujeto, el origen y la meta de la catequesis. Entonces, sin comunidad no puede haber iniciación cristiana. Digamos que la iniciación cristiana tiene un componente personal, o sea, es acompañar a una persona que quiere integrarse en la vida de un grupo, pero también tiene un elemento comunitario. Hay un grupo que acompaña e integra y acoge y forma a esa persona. Y la iniciación cristiana, como todas las iniciaciones, tiene esa dinámica. Tiene que impactar a la persona y tiene que impactar la vida de la comunidad. Entonces, pedagógicamente tenemos nosotros que recuperar las tres dimensiones de la fe. La fe es un llamado, sí, personal al corazón de cada uno, pero esa respuesta de fe yo la doy en la iglesia y desde la iglesia. Yo no llego a la fe solo, llego a la fe gracias al testimonio, el anuncio, la vida de una comunidad y la formación que me ha brindado una comunidad. Pero la fe también tiene esa dimensión social, de presencia en lo social y de, junto con otros, transformar la realidad. Fijémonos aquí, la expresión es personal, no individual, porque la fe sí es un llamado a que cada uno dé en su corazón, pero es una respuesta que se da en la iglesia con perspectivas sociales. Vea cómo el Directorio General para la Catequesis expresa este problema y este desafío. Esta frase es del año 1997, pero que puede seguir siendo válida hoy. La catequesis corre el riesgo de ser estéril si una comunidad de fe y de vida cristiana no acoge al que se está iniciando. El acompañamiento que ejerce la comunidad en favor del que se inicia se transforma en plena integración de la misma comunidad. O sea, la comunidad no es una cosa que aparece al final, allá del proceso, sino que tiene que estar en todo momento actuando. Eso también es una característica propia del catecumenado. El directorio, entonces, nos recuerda este principio fundamental. La comunidad cristiana es el origen y lugar de la iniciación cristiana. De la comunidad cristiana nace siempre el anuncio del Evangelio, invitando a los hombres y mujeres a convertirse a Jesucristo. Y es esa misma comunidad la que los acoge para adentrarse en esa nueva vida nueva. En la iglesia de los orígenes, cuando se habla de la comunidad, se dice que la comunidad cristiana es el vientre del catecumenado. Es decir, que ¿por qué nosotros no tenemos hoy creyentes maduros o no convencidos de seguir a Jesús? Porque no hemos vivido la experiencia comunitaria. Y los obispos en Aparecida traen una frase excelente que dice: una comunidad cristiana que asume la iniciación cristiana renueva su vida comunitaria y despierta su carácter misionero. Eso quiere decir que la iniciación cristiana no solamente busca impactos personales, es decir, que alguno que otro niño, que algún que otro adulto haga bien su primera comunión y regrese y vuelva con el tiempo. También tiene que tener impactos comunitarios. Y lo que nos está pidiendo es que saquemos la catequesis de esa mirada también individualizada, privatizada, que con nuestras pedagogías también le estamos dando, y le demos una fuerza y un talante más comunitario. Bueno, aquí de modo breve y sencillo hemos tenido pues la ocasión de compartir con ustedes 3 desafíos que desde la teología de la iniciación cristiana siguen siendo hoy día muy actuales y que piden de parte de cada uno de nosotros un estudio juicioso, una mirada quizás más amplia. Aquí lo que hicimos de modo breve fue presentarlos, fue resaltar lo más esencial de su problemática, pero naturalmente eso va a pedir de parte de todos, como lo dice la frase de Aparecida: obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas y agentes de pastoral, conversiones, nuevas actitudes pastorales. Y para mi modo de ver, una conversión que necesitamos urgente es formación.
aunque pues hay espacios como este del ISCA, aquí en Guadalajara, donde se da una amplia, generosa y seria formación. Tenemos que seguir pensando, mirando juntos, analizando la realidad, comprendiendo estos problemas de modo tal que podamos darle entre todos una respuesta desde la fe. A todos ustedes muchas gracias y espero que esto que les he compartido sea útil para su renovación catequística en sus comunidades. Un saludo. Soy experto comunicador y ahora soy todo un youtuber. Sí, todo youtuber. ¿Cómo sí? Sobre todo. Excelente. No, la verdad es que muy bien, ¿eh? Todo tieso ahí sentado yo, pero bueno, no. No, ya ves que no es tan difícil. Ya estando en casa también podrás hacer este tipo de trabajos con tu computadora. Yo te recomiendo que puedas utilizar una diadema con micrófono y con eso, pues bueno, pues ya tenemos de alguna manera la